En esta presentación revisaremos el contenido de las mutaciones cromosómicas, específicamente las mutaciones numéricas. Estas se dividen en euploidías y veremos cuáles son los tipos de euploidías y aneuploidías. Como les comenté, las mutaciones numéricas en los cromosomas son las euploidías. Las euploidías se definen como aquellas mutaciones en que la dotación cromosómica se duplica o triplica o cuadriplica. Es decir, las euploidías involucran la multiplicación de todos los cromosomas que tiene un organismo. Mientras que las aneuploidías involucran la pérdida o duplicación de algunos cromosomas, es decir, varios pares homólogos van a permanecer constantes, pero para un par de cromosomas homólogos se va a perder uno o se va a ganar uno de ellos. En el esquema superior podemos ver que para un organismo que presenta 4 pares de cromosomas, podríamos tener organismos que triplican su información, que son conocidos como organismos triploides, que tendrían entonces 12 cromosomas en lugar de tener los 8 cromosomas que presenta el organismo diploide. En el caso de un organismo que presente 32 cromosomas, hablaríamos de un organismo que cuadruplicó su dotación y que se conoce como un organismo tetraploide. Para el caso de las aneuploidías, lo que vemos aquí en este esquema es la división meiótica, y cuando la división meiótica no es equitativa, podemos tener gametos que tengan una o ninguna de una copia más de un cromosoma o una copia menos o ningún cromosoma. Cuando hablamos de euploidías, el número de juegos cromosómicos que se hayan multiplicado a partir de la dotación haploide nos va a dar una nomenclatura por la que vamos a conocer a los organismos mutantes. Cuando hablamos de monoploide o del nivel de poliploidía monoploide o haploide, hablamos del número de cromosomas que debe de tener un organismo. En eucariontes, los organismos generalmente tienen una dotación que proviene del padre y otra dotación cromosómica que proviene de la madre. En estos casos, los cigotos son diploides, es decir, contienen un par de cromosomas homólogos que son el resultado de la reproducción sexual. Pero en algunos casos podemos tener organismos que tengan 3 copias de los cromosomas homólogos, 4 cromosomas, y a estos niveles superiores a los diploides se les conoce como poliploides. Los casos más comunes son los triploides y los tetraploides, pero podemos tener 5, 6, 8, 12 o más copias de los cromosomas, y cada uno de estos niveles se va a denominar por la base griega del número, por ejemplo, para 5 penta, y el complemento ploide refiriéndose al nivel de poliploidía que podría tener. Entonces, un organismo pentaploide es aquel que tiene 5 copias de sus cromosomas homólogos,
un hexaploide, el que tiene 6, un septaploide, el que tiene 7, octaploide, 8, etc. La poliploidía es un fenómeno muy común entre los organismos vivos, sobre todo en las plantas. Y se cree que eventos de poliploidía dieron origen a los grupos de eucariotes que son más diversos. En este árbol filogenético podemos ver los puntos en los ancestros para las familias más recientes de plantas y podemos ver prácticamente en todos ellos un punto que antecede a la diversificación de estas familias. Entre los animales, los vertebrados, se sabe que los organismos teleósteos tuvieron un ancestro poliploide, lo mismo que los anfibios. Y para el caso de los hongos también se conoce un evento de poliploidía ancestral. La poliploidía surge porque durante las divisiones meióticas, la segunda división, los cromosomas de los gametos no se dividen y por lo tanto los cromosomas, en lugar de tener o ser monoploides, son diploides. Cuando los gametos diploides se fertilizan, dan origen a un organismo que es tetraploide. Las poliploidías pueden dividirse en autopoliploidía y alopoliploidía. La diferencia entre estas depende de si la dotación de juegos cromosómicos provienen de la misma especie o son el resultado de la hibridación entre dos especies muy cercanas. Cuando se habla de autopoliploidía, estos provienen de la misma especie y su origen es la fusión de gametos que no se redujeron durante las divisiones en la meiosis o por la duplicación somática en la formación del cigoto. Una herramienta biotecnológica para inducir poliploides de este tipo, de hecho, es aplicar colchicina a los embriones que se están formando y de esta forma obtener poliploides, y es ampliamente utilizada en plantas. La alopoliploidía, por otra parte, se da como un evento de fecundación cruzada entre dos especies próximas y en este caso una de las especies puede ser un poliploide y la otra un organismo diploide. En algunos casos la descendencia resulta viable y en la mayoría de ellos no. La poliploidía está presente ampliamente en los cultivos que consumimos en la actualidad. Se sabe que el maíz, el trigo, el arroz, estos granos que consumimos de manera frecuente, tienen un origen poliploide. Y este origen poliploide involucra tanto eventos de duplicación dentro de la misma especie como eventos de duplicación a través de hibridación. En este diagrama presento los complejos poliploides que se pueden formar a partir de hibridación entre Sea perennis, uno de los parientes silvestres del maíz, y Sea mais, que es el maíz domesticado. Podemos ver que también existen razas tetraploides de maíz que tienen 40 cromosomas y razas diploides que tienen 20 cromosomas. Si los gametos del maíz diploide se fecundan con gametos del maíz tetraploide, tendremos organismos triploides que tienen 30 cromosomas del genoma
desea más. Pero estos gametos también pueden fecundarse con gametos producidos por Sea perennis. Sea perennis es un organismo diploide que tiene como dotación cromosómica 40 cromosomas, a diferencia del diploide del maíz que tiene 20. Los gametos, entonces, de Sea perennis normalmente tendrán 20 cromosomas. Cuando estos se cruzan con el gameto de un tetraploide de maíz, nos van a dar como resultado un tetraploide estable que tiene un diploide estable que tiene 40 cromosomas, y nos van a dar como origen también a un triploide que tendrá 30 cromosomas, dos pares que provienen de Sea perennis, uno que proviene de Sea maíz para el triploide, y para el caso del tetraploide, dos que provienen de Sea perennis y dos que provienen de Sea maíz de nuestro organismo tetraploide. De esta forma, tanto los híbridos de las dos especies como los tetraploides que provienen de autopoliploidía tendrán una sobrerepresentación de los genes de las especies que le dieron origen, y se cree que esta duplicación de los genes ha permitido que estos organismos tengan una mayor probabilidad de que alguna de estas copias de sus genes mute y obtengan nuevas funciones, dando origen a nuevas especies o permitiendo que los poliploides se adapten a ambientes muy cambiantes. Por otro lado, las mutaciones numéricas pueden no afectar a toda la dotación cromosómica. Cuando esto ocurre, se habla de aneuploidías, y en este caso sabemos que se gana o se pierde alguno de los cromosomas. No todos, solo uno o algunos de los cromosomas. La nomenclatura para las poliploidías se refiere a aquellas que ocurren en un organismo diploide, que se representa como 2N, y tendremos el símbolo menos cuando hay una pérdida y el símbolo más cuando hay una ganancia. Para el caso de las aneuploidías monosómicas, lo que tenemos es que al diploide le falta un cromosoma, por lo tanto nuestra fórmula es 2N-1. Para las aneuploidías nulisómicas se pierde el par de cromosomas homólogos y tenemos una fórmula 2N-2. Para la mayor parte de estas aneuploidías en las que hay una pérdida, los cigotos no son viables y se caracterizan porque las hembras que presentan o que tienen cigotos en desarrollo, que son monosómicos o nulisómicos, son abortados, ya sea a nivel de gametos, a nivel de embriones o a nivel de fetos. Y algunas monosomías que se sabe que son viables se dan en los cromosomas sexuales, pero son deleterios y solo ocurren cuando las monosomías se dan para el cromosoma X. Por otra parte, las aneuploidías en las que hay ganancia de uno o dos cromosomas pueden ser viables, pero en muchos casos causan abortos de los embriones, de los fetos o de los neonatos. Algunas de las trisomías y las tetrasomías son viables, pero son deleterias, como veremos en la práctica que realizaremos en esta semana. Cuando se gana un cromosoma, se habla de una trisomía y la fórmula es 2N más 1, refiriéndose al número diploide y al cromosoma que se gana. Cuando se ganan dos
tetrasomías, se habla del número diploide 2n más los 2 cromosomas extras que se pueden tener. Las aneuploidías son el resultado de la disyunción no equitativa que ocurre durante la meiosis. En este esquema, en el recuadro A, tenemos representada esquemáticamente lo que ocurre durante la meiosis. Las células madres de la meiosis son células diploides. Estas células diploides tienen una duplicación de sus cromosomas convirtiéndose en células tetraploides, es decir, tienen 4 copias de sus cromosomas homólogos. Durante la meiosis 1, estas células se dividen y tienen al final células diploides que van a una segunda división durante la meiosis 2, en las cuales cada uno de los gametos recibirá una copia de los cromosomas, quedando como células monoploides. Es decir, tienen solamente un cromosoma de cada especie particular. Cuando tenemos problemas en la meiosis, lo que está representado en nuestros esquemas B y C, podemos tener origen de células nulisómicas o disómicas, gametos que van a tener 2 copias de los cromosomas o que no van a tener ninguno. Y estos errores pueden ocurrir tanto en la meiosis 1, como está representado en este esquema B, en la cual en lugar de tener una división en la meiosis 1, una de las células hijas de ellas va a recibir los 2 pares de cromosomas homólogos y durante la meiosis 2 la división va a dar origen a 2 células que tienen 2 copias de los cromosomas homólogos. En la esquema C presentamos la división meiótica que ocurre de manera regular durante la meiosis 1 y una disyunción no equitativa durante la meiosis 2. Es decir, una de las células va a recibir 2 copias de un cromosoma, mientras que la otra no recibe ningún cromosoma. De esta forma, tenemos que en el caso de que el error ocurra durante la meiosis 1, tendremos 2 células disómicas y 2 células nulisómicas. También los cromosomas que se van a copiar son tanto los cromosomas paternos, en este caso representados por el color azul, como los cromosomas maternos que están representados por rosa. En cambio, si el evento de no disyunción ocurre durante la meiosis 2, el resultado es una célula nulisómica, una célula disómica que contiene solo copias de un cromosoma, en este caso el cromosoma paterno, y 2 células normales, 2 gametos normales que contienen cada uno la copia de los cromosomas maternos. Mientras que podemos detectar si hay nulisomía o disomía en los gametos, las trisomías y las tetrasomías solo se pueden detectar en los cigotos. Es decir,
La nulisomía y la disomía son mutaciones que están relacionadas con la meiosis y pueden identificarse en los gametos. La monosomía, trisomía y tetrasomía en algunos casos solo pueden identificarse en los cigotos, es decir, las células que provienen ya de una fecundación. Y en este esquema presentamos la fecundación normal entre dos gametos monoploides que dan origen a un cigoto diploide. Cuando uno de los gametos es nulisómico, tenemos lo que ocurre en este diagrama P, y este se fecunda con un gameto normal. El resultado es un cigoto monosómico que carece de uno de los cromosomas que no estaba presente en el gameto nulisómico. Cuando tenemos la fecundación de un gameto disómico con un gameto normal, el resultado es una trisomía. Y aunque no tenemos representado en este esquema a la tetrasomía, esta provendría de la fecundación entre dos gametos disómicos, dando origen a un cigoto con 4 copias de el mismo cromosoma homólogo. En este esquema D tenemos representado otro tipo de trisomía. La diferencia entre estos dos, el esquema C y el esquema D, es que el esquema C proviene de un evento de no disyunción durante la meiosis 1, y entonces tenemos tanto la copia materna como paterna para este gameto y la conjunción del otro gameto que proviene de uno de los padres. En el esquema D tenemos representado lo que ocurriría para un evento de no disyunción durante la meiosis D 2, y por lo tanto tendríamos copias de solamente un par de cromosomas parentales y la conjunción con un cromosoma nuevo por parte del otro padre. Las trisomías son mutaciones del tipo de aneuploidías comunes en los humanos, y muchas de ellas se han estudiado. La trisomía 21, que también se conoce como síndrome de Down, da origen a un organismo que en lugar de tener 46 cromosomas como es común en los diploides humanos, tiene ahora 47. El cromosoma que está involucrado en esta trisomía es el 21, y esto afecta tanto a personas que son del sexo femenino como del sexo masculino. La trisomía 18, conocida como síndrome de Edwards, también presenta 47 cromosomas en lugar de 46, afecta tanto a hombres como mujeres, y el cromosoma que se presenta con una copia extra es el 18. La trisomía 13, que se conoce como síndrome de Patau, también presenta 47 cromosomas, afecta tanto a hombres como a mujeres, y el cromosoma que presenta una copia más es el 13. Las trisomías y monosomías pueden presentarse también relacionadas con los cromosomas sexuales, y tenemos algunos aquí presentados como el síndrome de Turner, el cariotipo XYY, el síndrome de Klinefelter y las hembras que presentan por triplicado su cromosoma X. Como les había comentado, cuando hablamos de estas
mutaciones, la única monosomía que se conoce que es viable es la monosomía relacionada con el cromosoma X, que es este síndrome de Turner, en el cual en lugar de tener 46 cromosomas, tenemos 45 y solamente uno de ellos es X. Con este tema terminamos de revisar el contenido de las mutaciones cromosómicas en lo que respecta a las alteraciones numéricas. En otra presentación hablaremos de las mutaciones cromosómicas que están relacionadas con cambios en la estructura.